vacunarme hoy. Bueno, ya estamos de vuelta. Farideh Raful, senadora del distrito, dirigente del PRM con nosotros. Farideh, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Senadora, bienvenida. Mire, Gracias. senadora, a lo mejor usted conoce algo que la gente no sabe, pero que está procurando información. La preocupación del presidente de la República en la comunicación que envió para que no se vaya a tratar en medio de la discusión el asunto del artículo 124 de la Constitución. Le pregunto, ¿es que haya presto? ¿Usted ha oído algo en el Congreso, entre los partidos políticos de eso? Bueno, realmente siempre que se habla de reforma constitucional en el país hay siempre una aprensión por gran parte de la sociedad de que se toque el tema que tiene que ver con la reelección presidencial y con el conato que hubo hace apenas un año y medio en República Dominicana para que se mantuviera en el poder el pasado presidente de la República, cosa que el Congreso no permitió porque no sumaron, la correlación de fuerzas no se dio para formar mayoría en la Asamblea Revisora. Pues la gente se preocupa bastante por este tema. Cuando el presidente emite esta carta, después de la convocatoria, es para decir que a él no le interesa que esos son temas de debate, porque la reforma constitucional que se está planteando es muy clara con los 12 puntos que ellos quieren desde el gobierno central que se conozcan. Y una de las prioridades es la independencia en la designación del Ministerio Público de la República Dominicana. Creo que hay que observar también el tema de la composición del actual Consejo Nacional de la Magistratura. Son temas que vienen a aportar mayor institucionalidad al país y lo que hace es enfocar la discusión en ese tema. Yo pienso que es muy importante que ayer hayan ido las principales autoridades de los partidos políticos del sistema para poder trabajar en ese sentido. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted en lo particular sobre esa discusión? ¿Cree que pudiéramos ciertamente llegar a acuerdos para modificar la Constitución, para lo de la reforma fiscal? Sí, yo pienso que sí, que hay voluntad política, que podemos lograr consensos. El Partido Revolucionario Moderno ha sido muy abierto para recibir todas las observaciones de las demás fuerzas políticas del país. Esto es un tema que trasciende al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, es un tema país. Y cuando se trata de tema país debemos estar todos convocados, planteando soluciones, sugerencias, discusiones en el debate que vengan a aportar como dije, mayores controles e institucionalidad. Aquí recuerden que el tema de la reforma fiscal es un tema que se viene arrastrando desde la aprobación de la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo de la República Dominicana y que debió de hacerse hace mucho tiempo, conjuntamente con el pacto educativo y el pacto eléctrico, que no fue hasta ahora que se firmó y quedó pendiente. ¿Por qué se quedó pendiente? Porque asumir una reforma fiscal integral, aparte del tiempo que requiere, se asume también un costo político, porque se afectan realmente intereses de sectores que tienen que verse impactados por las medidas que se tomen. Y lo que se está buscando es una reforma fiscal real, no una reforma a un artículo, a otro artículo para aumentar impuestos, sino que los impuestos que vayan a imponerse puedan ser de manera segmentada para la población que genera diferentes ingresos o que produce otros ingresos. Entonces, esta reforma fiscal ya el gobierno se ha comprometido a realizarla, nos ha tocado un momento muy difícil para gobernar y entiendo que la clase política está lo suficientemente madura para entender esos pases de avance. La disidencia siempre va a estar, y eso es parte de la democracia, y es lo sano para nosotros poder contribuir y reforzar parte de esas propuestas, porque no tenemos la verdad absoluta en todos los temas, tenemos que nutrirnos también de las experiencias pasadas, de lo positivo de lo pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando y creo que hay un buen momento para llevarla a cabo. Farideh, he visto en las redes que alguien está promoviendo un grupo de dirigentes del PRM a la candidatura presidencial 24-28, entre ellos Farideh, Ramón Alburquerque y Paliza. No. Aquí estamos muy concentrados en hacer un trabajo para lo que nos ha elegido el pueblo desde el punto de vista personal, como senadora de la capital y ahora como vocera desde hace un año y pico del bloque del Partido Revolucionario Moderno dentro del Congreso Nacional. Es un rol muy, muy importante porque cuando hablábamos de la campaña de la transformación, de las propuestas que queríamos hacer, nos poníamos un gran desafío, comenzando por la institución a la que pertenecemos. Entonces yo estoy muy enfocada en eso. Aquí quien gobierna es el presidente Luis Abinader, acompañado de un gran equipo que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para llevar tranquilidad y sosiego a un país que se había visto afectado desde el punto de vista de la institucionalidad. Yo siempre digo que nosotros heredamos y a veces recurrir a lo que heredamos no es para validar
las cosas que estamos haciendo, sino para entender de dónde venimos y qué estamos construyendo. Y eso es un esfuerzo que todos estamos haciendo. Venimos de un estado delincuente. Y eso es importante que la gente lo sepa. Hemos tenido que sanear nóminas, hemos tenido que fortalecer instituciones, hemos tenido que marcar precedentes importantes, elegir una Cámara de Cuentas independiente, cuando antes había un reparto, donde los congresistas se repartían según los partidos políticos. Nosotros impusimos en este país otra forma de elegir una Cámara de Cuentas para... ¿Usted desautoriza esa...? Totalmente, totalmente. Yo estoy enfocada en el 2021, en los desafíos que tenemos por delante y las reformas que tenemos que hacer, incluyendo la del Senado de la República, que hemos iniciado con una dinámica legislativa sin precedentes también, que ahí están los números que no nos dejan mentir desde el punto de vista de las iniciativas, de las comisiones trabajadas, de las aprobaciones que hemos hecho legislativas, que le puedo decir algunos números desde el punto de vista comparativo para que la gente sepa qué se había hecho antes y qué se está haciendo ahora. Tenemos muchos desafíos que tenemos que enfrentar con responsabilidad y asumiendo que la labor del legislador no solamente aprobar leyes y poner iniciativas legislativas en el debate, sino representar, fiscalizar. Faride. Entonces, en esas cosas todavía nos quedan tareas pendientes que tenemos que seguir enfocados. Mire, ayer la prensa, uno de los diarios de la mañana, hablaba sobre la cantidad de dinero que se había entregado a los senadores. Por el tema del barrilito, del Fondo de Gestión Social. Y hoy hay una declaración de uno de los compañeros suyos, el caso específico Bauta Rojas, hablando sobre esto. Dice que detesta recibirlo, pero que es una manera de atender a las necesidades de su provincia. Le pregunto yo, pasado el tiempo, ¿qué se puede reflexionar sobre eso? Nosotros hicimos una reflexión desde antes de llegar al Senado, de que éramos diputados. Para nosotros eliminar de golpe y porrazo esta asistencia social que da el Senado de la República, aparte de remuneraciones por días especiales, como es el Día de las Madres, para que los congresistas, sobre todo los líderes políticos de sus demarcaciones, asuman la responsabilidad en esta provincia donde tenemos mucha desigualdad, de dar la cara. Yo creo que lo importante es institucionalizar el Senado. Por eso me refería ahorita. De lo importante es que la gente entienda lo que hacemos los congresistas. La gente todavía tiene mucho desconocimiento porque no hemos educado a una población en la cultura democrática, de la representatividad, de qué significa y la importancia de un Congreso independiente y de un Congreso que es independiente, pero siempre trabaja de la mano con el Ejecutivo. Esto es bueno decirlo en todos los países del mundo, porque el Ejecutivo, el Congreso es el primer poder del Estado y tiene que hacer causa común con las políticas gubernamentales, someterlas a debates y transformarlas. Entonces, ¿qué hace un congresista? Cuando nosotros sepamos lo que hace un congresista, cuál es el tema de legislar, no es solamente proponer los proyectos o resoluciones, es discutir y los debates que se hagan en interno en esas comisiones para promover proyectos de leyes sólidos. ¿Qué tiene que hacer un Senado de la República? Y por eso entro en el tema de la reforma que iniciamos con un acuerdo con el Ministerio de Economía, con fondos internacionales, para promover esa reforma desde el punto de vista de los reglamentos del Senado, del manual de técnica legislativa. Una de las grandes carencias que tenemos, por ejemplo, es que los senadores de la República Dominicana no tienen oficinas en sus demarcaciones que sean de la institución. Eso debe cambiar. Es la institución que tiene que tener las oficinas, independientemente del senador o la senadora que ocupe esa curul. ¿Usted sigue opuesta entonces a ese fondo de gestión social sí, o al barrilito? Claro que sí, porque no es parte de nuestro rol. Pero yo entiendo que el desmonte de esa cultura lleva tiempo, transformar esa cultura lleva tiempo y no se hace sino institucionalizando. Hay gente que dice, bueno, pero ustedes renunciaron al barrilito, pero tienen que promover. Señores, el cambio, las transformaciones, cuando tenemos una cultura mujer, no se logra de la noche a la mañana. Se dan pasos de avance para ir desmontando esa cultura. Y tenemos que hacerlo conjuntamente con la comunidad, que debe entender cuál es nuestro rol. Esa posición suya, Faride, le ha traído diferencias con sus propios compañeros del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tanto le ha afectado? ¿Cuál es la situación a lo interno en el trabajo per se, en el hemiciclo? Porque muchos dicen, muchos no están de acuerdo con la posición suya. Sí, bueno, yo creo que es parte de la democracia. Realmente nosotros como bloque del partido e incluso trabajando con la oposición política en el Senado, hemos logrado muy buena sinergia. Y ahí está en la mesa del debate, cuando la oposición propone algo, que se posponga una discusión y entendemos la capacidad de valorar que se debe posponer para profundizar un poco más el debate, lo hemos hecho en base al respeto. Y fue altamente reconocido en el término de esta legislatura.
Hay cosas que van a traer diferencias, pero yo represento a un electorado, que es el del Distrito Nacional, que hace demandas que yo debo responder. Y cuando se hace eso con el compromiso, pues entonces es más importante lo que pesa del electorado que me eligió para representarlo sobre criterios definidos. Entonces el hecho de que yo no haga causa común con el barrilito o con los diferentes recursos que entran dentro del Senado desde hace años, eso no invalida la posición que tengo que tener para lograr consensos y mayoría en las cosas que tienen que imponerse para beneficio de la sociedad dominicana en su colectivo. Yo creo que eso es Cafecito importante. Santo Domingo para Claro usted, que Faride. sí, Igual sí. nosotros aquí. Faride, Sí. ¿usted ha sentido la oposición está disputándose uno o dos, quién es el uno, quién es el dos, pero lo cierto es que ahora, en cualquier momento, tanto Fuerza del Pueblo como PLD pudieran juntarse, unirse? ¿Qué se visualiza hacia lo interno del Congreso? ¿Cómo se está manejando el poder ahí adentro? Es muy interesante. Un día el PLD dice que quien está aliado es la Fuerza del Pueblo. Y el otro día dice la Fuerza del Pueblo que es con el PLD. No, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es el lo que hay? PRM hace causa común con el PLD. Señores, hay que entender cómo se manejan los congresos. La mayoría en el Congreso decide. Y puede ser que en un momento determinado los senadores o las senadoras de la oposición política, no hay senadoras en la oposición, solamente el PRM tiene senadoras. Los senadores de la oposición, que es algo que tiene que cambiar. Los senadores de la oposición política, solamente 4 senadores y somos del PRM. Los senadores de la oposición política pueden coincidir en criterios, un partido u otro, con algo que propone o está en la mesa del debate. Por ejemplo, en las comisiones de las leyes que hemos aprobado, el tema de burocracia cero generó muchas diferencias. Y cuando se planteó en el hemiciclo, pues hubo una gran parte de los senadores de un partido político que favorecieron la posición que estábamos asumiendo y se votó. No tiene que ver con que hay intereses ni se están asociando, porque sí hemos desmontado eso en el Congreso. Lo hemos desmontado a un nivel donde yo creo que la transparencia que se está imponiendo es una transparencia que va a ser ejemplar cuando abandonemos en estos 4 años. Porque lo que encontramos en el Senado de la República sí era la concertación por parte del liderazgo político senatorial de algunas demarcaciones que imponían su criterio o que se asociaban a otros partidos políticos buscando otro tipo de prebendas. Nosotros no. Nosotros estamos trabajando con transparencia, con los libros abiertos. Si coincidimos en algún momento, que es totalmente válido, por ejemplo, yo siempre digo esto y lo digo de la Cámara de Diputados, yo duré 4 años combatiendo el gobierno del antiguo presidente Danilo Medina, haciendo investigaciones y sometiendo pruebas, no haciendo investigaciones en el aire. Sin embargo, cuando tocaban temas que tenían que ver con las 3 causales o el matrimonio infantil, yo era la principal aliada del PLD, que encabezaba en ese momento el liderazgo y que encabezaba Danilo Medina, porque coincidíamos en criterio en el debate legislativo. Y en este momento pasa igual. Cuando se habla del matrimonio infantil, que ya aprobamos finalmente, o que la eliminación, o se habla de las 3 causales, uno de nuestros principales aliados es el Partido de Liberación Dominicana, porque es afín con ese criterio. Pero el PRM la ha dejado sola usted en eso. No, hay algunos senadores que estamos de acuerdo con el tema de las 3 causales. Pero su partido no lo apoya usted en eso. No, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno en el año 2017, de la cual soy parte, emitió un comunicado diciendo que estaba de acuerdo con las 3 causales. Ahora bien, dentro del Senado de la República, cada senador pues maneja su criterio de manera independiente y tiene la tribuna para poder debatir. El líder fundamental del partido, que es el presidente de la República, dijo, ¿no? Decidan ustedes. Bueno, pero eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero yo creo que lo más importante, y es que la gente sepa, que a un año de estar en el Senado de la República, logramos la Cámara de Cuentas, logramos la Junta Central Electoral, logramos crear un Ministerio de la Vivienda que elimina instituciones dispersas que tenían que ver para dar respuesta con el tema del déficit habitacional y que va a concentrar todo solamente en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que creamos un banco de desarrollo de exportación que es el Bandex, cambiamos la modalidad con una sugerencia de la Junta Monetaria de la República Dominicana, que modificamos la ley de mercado hipotecario para que ahora las casas de bajo costo no sean de 3,5 millones, sino de 4,5 millones y le dan un margen a las personas para adquirir vivienda a bajo costo. Modificamos una ley de mercado de valores para que parte del sector público y del sector privado puedan invertir en el mercado de valores y fomentar en esa parte. La ley de desarrollo fronterizo tenía 20 años discutiéndose y logramos sacarla con mucho trabajo
a propósito de que habían sectores que iban y llevaban los proyectos. Sé que le faltan cosas. Y le decían al Senado, habían sectores que llegaban al Congreso y decían al Senado, no puede aprobarla porque nosotros sometemos esto. Entonces, esto no va a pasar Farideh. aquí. Muchas cosas estamos haciendo. Tendremos tiempo para seguir hablando de eso. Gracias, Farideh Raful. No. A ustedes, gracias igual por acompañarnos. Mañana de vuelta.